Sean bienvenidos a la Iglesia de Georgia. Qué alegría poder compartir con ustedes un domingo más del año. Such a joy to share one more Sunday in the year. Vamos a tomar nuestros lugares, por favor. Sean bienvenidos todos y cada uno de Let's ustedes. please take our seats and welcome to each and every one of you. Oigan, el día de hoy quiero compartir conforme a lo que hemos venido escuchando en la estación de radio, I want to share today's word of what we've been listening to the radio station, un tema que es sumamente importante. something that it's a topic that's very important. ¿Saben que de la Biblia yo aprendo mucho de los personajes y sus historias? You know that in the Bible, I learn about the people in the Bible. Y muchas veces o muchas de esas historias trato de aterrizarlas a mi vida o a mi realidad. Many times I try to relate those stories to my reality. En muchas ocasiones trato incluso de imitar la manera en la que estos grandes hombres vivieron. Many times I try to imitate those stories of this men that lived their lives. Y escojo específicamente personajes que están viviendo situaciones muy similares o que vivieron situaciones similares a las que yo vivo ahora, And I specifically choose people that are similar, that I'm living similar lives to para saber qué es lo que hicieron, know what they did, cómo se manejaron ante esas how they dificultades managed towards those y difficulties, qué decisiones tomaron. and what decisions did they make. Y uno de estos grandes personajes de la Biblia se llama Abraham. One of the people in the story in the Bible is named Abraham. Abraham se conoce como el padre de la fe. We know Abraham as the father of the faith. Y es precisamente el padre de la fe porque cuando Dios aparece a su vida, And it's precisely the father of faith because when God appears in his life, aparece para hacerle un llamado he específico. appears to make a specific calling. Le da un plan a Abraham. He gives him a plan to Abraham. Y Abraham decide creer en ese plan, And Abraham chooses to believe in that plan, aun a pesar que era muy difícil de que se realizara ese plan. even though it was very difficult for that plan to come true. Pues ya Abraham tenía 75 años de edad. Well, Abraham was 75 years old. Vivía en una ciudad que se llamaba Ur. He lived in a city that was named Ur. Esa ciudad se encuentra en lo que hoy actualmente es Irak. That city is now found actually in what is known as Iraq. Ahí había nacido Abraham. That's where Abraham was born. Allí vivió por toda su vida Abraham. That's where he lived most of his life. Y cuando tiene 75 años, And when he's 75 years old, hay una frustración en la vida de Abraham. there's a frustration in Abraham's life, Pues por muchos años trató de tener hijos con su esposa Sara. where for many years he tried to have children with his wife Sarah. Y esa frustración él la manifiesta más adelante cuando ya tiene cerca de unos 90 años de And that edad. frustration he manifests when he's close to 90 years of age, Donde dice, pues yo no tengo herederos. where he says, I don't have any inheritance. ¿Quién va a heredarme? Who's going to inherit me? Explotó su frustración. His frustration exploded. La había cargado por muchos años. He had carried it for many years. La había sabido ocultar. He had known to hide it. La había escondido muy He bien. had hidden it very well. Pero en algún punto explotó su But in frustración. some point, his frustration exploded. Así que tiene 75 años. So he's 75 years old. Económicamente hablando estaba estable. Financially, he was stable. Tenía pertenencias. He had some things. La aldea belongings. donde él vivía era hasta cierto punto conocido. The area in which he lived in, it was well known to a certain point. Y ya estaba en una edad donde estaba en el retiro. And he was in an age where he was going to retire. Una edad donde ya las personas desean más bien pasar de la manera más tranquila el resto de vida. Where many people desire to live their life calmly. Y ahí aparece Dios en ese momento. And that's when God appears in that Y le moment. trae un plan. And he brings him a plan. Y le dice, mira, deja todo lo que And tienes. he says, leave everything you have. Deja tus tierras, Leave your lands, tus pertenencias, your belongings, deja tus familiares leave your family members, y vete a la tierra donde yo te voy a and go mostrar. to the land which I'm going to show you. Pero tienes que empezar de cero. But you have to start from zero. Porque aquí estaba el plan. Le dijo, porque yo te multiplicaré, Because I will multiply you, yo te bendeciré, I will bless you, yo te engrandeceré I will make you big, y te daré una descendencia tan and I numerosa will give you an inheritance so numerous que ni siquiera podrá ser contada. that cannot be counted. Así como tampoco puedes contar las estrellas del cielo, Just like you can't count the stars in the heavens, tampoco se podrá contar la cantidad de descendientes que tendrás. you will also not be able to count the descendants that you will have. Este plan, queridos, sonaba muy bonito. This plan, beloved, sounded beautifully. Era un plan
color rosa, la vida de color de It rosa. was like a pink world. Era el plan perfecto. It was the perfect plan. Pero si me lo hubieran a mí presentado cuando tuviera 30 años de edad, But if you would have presented to me when I was 30 years lo old, hubiera creído muy I would fácilmente. have believed it easily. Oh, sí, Señor. Oh, yes, my man. Tengo toda la energía para eso. I have all the energy for that. Puedo con mi esposa hacer tantas veces pueda para tratar de tener multitudes de hijos. I can be with my wife as much as times I can so we can have multitudes of Tengo children. toda la energía por delante. I have all the energy ahead of me. Y las hormonas también The hormones as están well a tope. are at the very Si top. tuviera 30 años. I was 30 years old, Pero este plan se lo presentan cuando él tiene 75 años. but this plan is presented to him when he's 75 years old. Y el plan implicaba And the plan implicated que dejara todo that he would have to leave y everything empezara de cero and start from zero. y se fuera a un territorio diferente que él no And he conocía. would go to a territory that he didn't know. Para viajar hasta allá To travel there, requeriría energía, he would require energy, requeriría pasión y entrega passion, and integrity, y requeriría incomodarse para lograrlo. and to make himself uncomfortable to achieve it. A los 75 años no es un plan, aunque es muy bonito, At 70 years old, it's not a plan, even though it's very beautiful. pues no es un plan muy antojable a esa edad. Well, it's not something that you crave on. La on that mayoría de age. nosotros hubiera dicho, no, Señor, mira, llévale ese plan a un jovencito, The majority of us would have said, no, Lord, take that plan to a young un person. joven que tenga energía, A young person that has energy. un joven que quiera dejarlo todo y empezar desde cero, A young emprender. person that would like to leave everything and begin something. Pero precisamente, But queridos, precisely, beloved, esta es la razón por la cual a Abraham this is the reason why which Abraham, se le conoce como el padre de la fe. we know him as the father of faith. Porque aún a pesar de que parecía imposible de realizarse ese plan, Because even though it appeared to be impossible to come él true, creyó. he believed. Y esa fe And that faith lo convierte en el padre de la fe. converts him into the father of the faith. Creyó en contra de todas He believed posibilidades. against all possibilities. Creyó aún a pesar de todas las dificultades que había para que ese plan se Even realice. though he had all these difficulties for this plan to come true, Así que le dijo a Dios, bueno, acepto el plan. he told the Lord, yes, I accept the plan. ¿Por qué Dios querría que empezara desde cero? Why did the Lord want him to start from zero? ¿No era más fácil que lo hiciera en la ciudad donde él ya vivía? Wasn't it much easier where he did it, where the city in las which he lived in, casas que él ya tenía? in the homes that he already had? No, queridos. No, beloved. Cuando Dios va a hacer algo, When God is going to do él no something, quiere compartir su gloria con he nadie. doesn't want to share his glory with Él anyone. quiere que todo mundo se dé cuenta que es él y solo él el que fue capaz de hacerlo He todo. wants the whole world to know that it was him and only him that was Que capable no of doing it. necesita ayuda de nadie. That he doesn't need help from Que anybody. lo único que necesita es alguien que le crea. That the only thing he needs is somebody that believes in him. Alguien que tenga la fe suficiente Someone that has the enough faith para dejarse llevar to let him o take on, dejarse guiar or let himself be guided por Dios en la vida. by God in their life. Y este era Abraham, And queridos. this was Abraham, beloved. Y le dijo sí al plan de And he Dios. said yes to the plan of God. Así que deja absolutamente todo So he completely leaves everything. y empieza un viaje. And he begins a Pero voyage. ¿cuál fue la clave de Abraham? But what was the key of Abraham? Porque más adelante vemos que Dios lo empieza a bendecir. Because later on we see that God begins to bless him. Dios empieza a multiplicarlo. He begins to multiply Lo him. empieza a prosperar. He begins to prosper him. Y aunque pasaron 25 años para tener su primer hijo, And even though it took 25 years to have his first child, Dios cumplió con su promesa. God completed his promise. Abraham salió de su tierra Abraham came from his land, y lo único que tenía and the only thing he had era una promesa. was one promise. Empezó de cero con su He viejita. began from zero with his wife. Solo les acompañaba, más adelante lo vamos a ver, solo les acompañaba The only un thing that sobrino accompanied que him no era muy bienvenido was a nephew that wasn't well welcomed, y una promesa. and a promise. Más adelante se tiene que deshacer de ese sobrino, Later on, he has to get rid of that nephew, pero se queda con la promesa. but he keeps the promise. Y esa promesa él la cree. That promise, he believes it. Así empieza el camino de Abraham. That's how his voyage begins.
Queridos, vamos a leer lo que está escrito en la Biblia en el libro de Génesis capítulo número 12. Beloved, we're going to be Genesis chapter 12. Y quiero que pienses en tu propio viaje, I want you to think on your own voyage, porque tú también saliste de tu tierra. because you too came out of your land. Muy pocos de los que estamos aquí nacieron aquí. Very few of you that are here were born here. Muy pocos, repito. Very few, I De repeat. hecho, de los que nacieron aquí ahorita están tomando sus clases en otros salones. Actually, the ones that were born here, they're actually taking their classes in other. Pero todos Clases. nosotros, But all of us, 90 y tantos % de nosotros, 90% of us, nació en otra ciudad, was born in another city, en otro país que no era in este. another country that's not this one. Y saliste literalmente también de tu casa, And you came directly from your house, dejándolo todo. leaving everything. Para algunos fue más fácil. For some of you, it was much more Algunos easier. solamente cargaron su visa, se subieron a un avión Some of you had your visa and you got on a plane, y en unas 5 horas llegaron aquí. and in 5 hours you arrived here. Empezaron de cero. You began from zero. Algunos otros tuvimos que pasar por desiertos, Some of you had to go through deserts, cruzar ríos, go through rivers, tirarnos y escondernos cuando venía el helicóptero de la migra, throwing us when we saw the helicopter of the e immigration, incluso a veces quedarte escondido en un cactus sin poder quejarte de las espinas que te lastimaban. and sometimes being in a cactus. You had to throw yourself without thinking about the thorns that Porque hurt de you. noche cuando viene el helicóptero de la migra, tú no ves a dónde te tiras. Because at nighttime when the helicopter of immigration comes, you don't see where you throw yourself. Solamente sientes. You only feel. Y de esa manera y con ese sufrimiento, And that way, with that suffrage, muchos de ustedes llegaron a este país. many of you arrived to this country. Pero finalmente están en la tierra But prometida. finally, you're in the promised La land. tierra donde fluye leche y The miel. land of where the milk and honey flow. La tierra donde miles, millones de personas quisieran estar. The land where many, many millions of people wish to be. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas darían lo que fuera por estar en tu lugar? Have you thought about how many people would do whatever they can to be in your spot? En Asia hay mucha gente que In quisiera Asia, estar there's aquí. many people that would like to be here. En África también. In Africa as well. América, a Suramérica y Centroamérica quisieran estar muchas South personas America acá. and Central America would like to be here. Aún muchos europeos darían lo que fuera por poder Even estar y many vivir aquí en Europeans este would do lugar. whatever it takes to be here in this place. Pero Dios te dio ese favor a ti But God gave you that favor. y esa gracia la tienes tú. And that grace, you have it. Y decidiste empezar desde cero y dejarlo todo. You decided to begin from zero and leave everything. Ahora, ¿qué vas a hacer al estar acá? Now, what are you going to do while being here? ¿Vas a permitir que el tiempo pase, las arrugas You're going aparezcan to allow the time to go by, that you get wrinkles, y mueras como mueren las plantitas del campo sin and you que nadie se dé die, cuenta que apareció y desapareció? just like the plants die that nobody realizes that they disappeared? ¿O vas a hacer lo que hizo Abraham? Are you going to do what Abraham did? Señor, tú me trajiste con un Lord, propósito. you brought me here with a purpose. El plan tuyo es muy Your importante plan is very important. y no quiero emprender mi viaje sin la bendición I tuya. don't want to begin my voyage without your blessing. Así que tienes una promesa So you have a promise. y es la promesa de Dios. It's a promise of the Y Lord. vamos a ver qué fue exactamente lo que hizo Abraham Let's see exactly what was that Abraham para que did, tú puedas imitarlo so también, you can imitate him as well, para que tú lo puedas aplicar en tu so you vida. can apply it in your life. Génesis capítulo número 12. Mira lo que dice la Biblia, versículo 7 en adelante. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Y quiero que subrayes en tu Biblia, ahí edificó un altar. Sigue leyendo. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Ahí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Versículo número 9. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Queridos, vamos a dejar la lectura hasta ahí por ahorita. Beloved, we're going to leave the word there for now. Pero te vas a dar cuenta que Abraham era una persona que viajaba, You're going to realize that Abraham was a person that traveled. establecía su campamento en una ciudad, He would establish his camp in a city. y lo primero que hacía, queridos, And the first thing that he would do, beloved, era hacer una alianza con Dios. was to an alliance with the Lord. Iba y colectaba piedras, He would go and collect rocks. montaba un altar, He would mount an altar. traía un cordero, He would bring a lamb. lo He sacrificaba would sacrifice it.
y adoraba a Dios. and he would worship the Lord. Señor, ábreme las puertas de Lord, esta ciudad. open the doors of the city. Yo no conozco a los vecinos. I don't know the neighbors. No sé quiénes de aquí son las personas que son delincuentes. I don't know who in here are delinquents. No sé de quién me tengo que I cuidar. don't know who I have to protect myself No from. sé si les va a gustar que yo esté I don't know if they're invadiendo gonna sus like that I'm territorios. invading their territories. No sé si quieran matarme. I don't know if they want to kill me No sé si quieren expulsarme. or to expel me. Pero Señor, si tú me abres las puertas de esta But ciudad, Lord, if you open the doors of this city, si tú me bendices, if you bless me, si tú estás conmigo, if you're with me, todo estará bien, Señor. everything will be well, Lord. Así que Abraham levantaba un altar, So queridos. Abraham lifted an altar, beloved. Abraham no era solo de los que creía que Dios lo bendeciría. Abraham wasn't just someone that just believed in what they told him. Llegar a una ciudad He would arrive to a y city creer que Dios te va a bendecir and believe that the Lord's going to sin bless you hacer nada, without having to do anything. lo hace cualquiera. Anybody can do Es muy that. fácil. It's very easy. Pero llegar a una ciudad But arriving to a city, y Abraham, queridos, and Abraham, beloved, no iba a investigar a ver quién era la persona de mayor influencia en esa ciudad. he wasn't going to investigate who was the person that was much influence in that Oh, city. Señor, mire, yo vengo de paso, deme su Oh favor. Lord, I'm just coming by. Just give me your favor. No voy a hacer I nada. won't do anything. Solo vengo de paso. I'm just going by. Por favor, que sus hombres no me ataquen. Please that your men do not attack me. Ustedes no van a ver a Abraham haciendo eso. You're not going to see Abraham doing that. No van a ver a Abraham buscando el favor del hombre más influyente de ese Or seeking territorio. favor of the man that's mostly influenced in that territory. O del jefe de aquella tribu. Or the boss of that tribe. No, No. a Abraham le interesa una sola cosa. Abraham was just interested in one thing only. Señor, si tú me bendices, Lord, if you bless me, si tú vas conmigo, if you're with me, si tú me das tu favor, if you give me your si favor, me if abres las puertas de esta you ciudad, open the doors of the nadie city, podrá hacerme frente. no one can stop me. Me darás gracia hacia los demás. You will give me grace with others. Así que Abraham no buscaba gracia, caer en gracia de otros. So Abraham didn't look for grace of others. Abraham buscaba la gracia de Dios y el favor de He would Dios. seek the grace of God and his Se favor. movía por las piedras He would move with the rocks, y establecía el and he altar. would establish the altar. Había tres elementos. There were three elements. Habían piedras que era el altar. There were rocks that were the altar. Había un cordero There was a lamb, y había fuego. and there was fire. Y esos tres elementos tienen que estar siempre And presentes those en three nuestra elements vida, have to be queridos. present in our lives, beloved. Entonces Abraham terminaba en esa ciudad por un tiempo, no nos dice la Biblia cuánto. The Bible doesn't say the time that he was in that city. Pasaban meses. There were months. En algunos lugares pasaban años. In some places there would be years. Y había algo que Abraham tenía. And there was something that Abraham had. Abraham no se acomodaba. Abraham did not make himself comfortable. Porque es fácil, queridos, cuando llegas a una ciudad Because it's easy, beloved, when you arrive to a y city, Abraham ya había establecido el and campamento. Abraham had already established what he was. Ay, nadie me vino a hacer daño. Oh, no one came to do any A harm. nadie le molestó que viniera a invadir su And no tierra. one was bothered that I invaded their land. Aquí me quedo, I'll stay here, tranquilo y cómodo. calm and comfortable. No, queridos. No, beloved. Dios incomodaba a Abraham God made Abraham uncomfortable, y Abraham aceptaba la incomodidad. and Abraham accepted. Dios lo guiaba y le decía, ve a esa siguiente parada. God would guide him and said, "You're going to the next stop." Y Abraham no decía, no, Señor, aquí, si vas a cumplir tu promesa, aquí And cúmplela. Abraham didn't say, "If you're going to accomplish your promise, then I'll just complete it Volver here." a empezar en otra ciudad, volver a armar el Having to campamento start in allá, another city and form another thing, it's exponerme otra vez a And to los expose pobladores de esa myself ciudad. to the population of that ¿Por qué no city. la cumples aquí, Why don't you Señor? just accomplish it here, Lord? Hay gente muy cómoda que así quieren. There's people that are very comfortable and they want it Aquí, that way. Señor, en este trabajo. Here, Lord, in this job, Aquí estas 40 horitas que me dan es muy these 40 buenas. hours they give me, they're very good. Aquí con esto la hago, I'll Señor. do it with this. Ahí la voy pasando. Barely making it. Llega el Señor y dice, no, And the Lord comes and says, "No, te voy a dar lo tuyo. I'm going to give you what's yours. Ahí es de paso nada You're más. going there just temporarily. Ahí es solamente para darte un poco de provisión. It's to just give you a couple of provision. Pero no es todo lo que te quiero But dar. that's not all that I want to give Te you. quiero dar más que eso. I want to give you something more." Pero hay gente que se queda ahí There's people acomodada. that stay there. They're Ya no comfortable. le vamos a seguir porque algunos de esto ya les está And we're not going to causando continue because some incomodidad. of you are getting uncomfortable.
Pero es que Dios nos incomoda. But it's that God makes us uncomfortable. Y Dios usa lo que sea para God incomodarte. uses whatever it takes Y to te make vas a you dar cuenta que en la uncomfortable. vida de Abraham And you realize that in the life of Abraham, aún usaba el hambre para he incomodarlo. would even use the hunger to make him uncomfortable. Porque llegó un punto y llegó un momento Because there was a point en que iba visitando varias ciudades in which he would visit several cities. y en cada ciudad estaba un altar, And each levantaba un city would altar. have an altar. Vieja, tráeme el corderito. Woman, bring me a lamb. Papi, pero ya nada más quedan dos. My love, but there's only just two. ¿Cómo lo vas a quemar? Are you going to burn it? Es la comida del próximo It's the mes. food for the next month. Tráeme el cordero. Bring me the lamb. Dios se encargará de God will proveernos. take care of us and he will provide. ¿Estás seguro, Are Abraham? you sure, Abraham? ¿Y qué vamos a comer el próximo What are we going mes? to eat next month? Tráeme el cordero. Bring me the lamb. Y Abraham sacrificaba la And he ofrenda would sacrifice the al offering Dios del cielo. to our God of heaven. Porque Abraham no pensaba en el próximo mes. Because he wouldn't think of next month. Abraham pensaba en los próximos años. He would think about the next Él sabía years. que tenía una promesa He para knew he had a promise for generaciones. many generations. Te bendeciré y te I will multiplicaré. bless you and I will multiply Serás you. bendito You will be y blessed tendrás mucha and you will have descendencia. many descendants. Y aunque hacía 25 años que Even no though pasaba nada, It had passed 25 years that Abraham nothing seguía occurred. creyendo en la promesa Abraham continued to believe in y the se promise. aferraba al plan de And he would Dios. grab on to the plan Por of eso God. es el padre de la fe, That's why he's the queridos. father of faith, beloved. Porque en la vida de creencia, Because in the life of believing, en la vida de fe, in the life of our faith, no todo te va a salir perfecto. not everything's going to turn out perfect. Va a haber ocasiones en las cuales habrá There's escasez, going to be occasions where there'll be not enough food. en otras habrá enfermedad. In many there will be sicknesses. Pero Abraham seguía firme creyendo en el But plan que se Abraham le había was firm, trazado. believing in the plan that had come. Así que le decía a Sara, tráelo el cordero, no importa si ya no queda. Sarah, it doesn't matter. Bring me the lamb. There doesn't Dios se matter if there's encargará nothing de else. proveer. God will provide. Yo me imagino a Sara, I can imagine Sarah. allá estábamos también en We were nuestra so good over casa, there in our home. allá en Ur, Over there in Ur, no había que pagar renta, we didn't have to pay rent. los biles estaban The cubiertos, bills were covered. nuestros corderos nos comíamos unos y ya nacían Our otros. lambs would eat some, and there were other ones that were being born. Estábamos tranquilos. We were calm. Solo quedan dos y Abraham quiere un Now cordero there's para only 12, and then ponerlo Abraham en wants esas piedras. a lamb to put him on those rocks. Bendito sea Dios, esta mujer no era God tóxica. bless, this woman wasn't toxic. Si no le hubiera reclamado a Abraham muchísimo. Would have asked Abraham a lot of things. ¿Sabes por qué? You know Porque why? llegó el momento en que se les acabaron los corderos. Because there was a moment that they didn't have any lambs. No había para comer. There's nothing to eat. Y Abraham le dice a su vieja, Abraham tells his wife, vamos a Egipto a pedir comida. let's go to Egypt to ask for food. Imagínate que la vieja le hubiera dicho, Imagine if his wife said, ¿y entonces, Abraham, para qué me trajiste para acá? Allá en Ur nos iba mejor. we're there in Ur, everything was better. Así mucha gente cuando llega a Atlanta cuando todo se acaba, los matrimonios empiezan a estar en prueba. That's how many marriages, when everything ends, they begin to be Bendito sea tested. Dios, todas las de aquí son como Sara. God bless that all of them that are Ninguna here, they're like tóxica Sarah. en There's esta no iglesia. toxic one. Porque las tóxicas reclaman mucho. Because the toxic ones ask for so much. Las que son como Sara Those that are like Sarah creen que Dios le ha dado un plan a su esposo believe that God has given a plan to their y que los va a husband. respaldar Dios. And that he will Y back que them aunque up. haya dificultad, And even though there's van a difficulty, salir adelante de esa they're going to go dificultad. Que forward Dios from that está difficulty. en medio de ellos. because God is in the middle of them. Y así era Sara. And that's how Sarah was. Bueno, mi amor, si toca ir a Egipto, vamos, voy contigo. Well, my love, if we have to go to Egypt, I'll go with He estado you. 85 años contigo, mi Being amor. 85 years with you, my love, Que no esté otros años más. that I won't Vamos. be any more years with you. Let's Y go. llegaron para Egipto a pedir comida. They went to Egypt to ask Porque for se food. acabó todo lo que tenía. Because everything finished, Se everything lo- they had. Abraham se lo acabó en las ofrendas. Everything ended in the offerings. Para aquella persona coda que a veces piensa en dar ofrenda a la For iglesia. those that don't like to give offering, ¿Dónde For the está church. tu prioridad? where is your priority? ¿Sigues creyendo en Dios en medio de la Continue to dificultad? believe in God in the middle of the difficulty? ¿O tu corazón sí cree en Dios, pero tu bolsa se desconvierte? Or your heart believes in God, but your pockets don't? Tu bolsa es incrédula. Not believing.
Abraham se gastó los corderos, Abraham finished all the lamb, pero cuidó su relación con Dios. but he took care of his relationship with the Abraham Lord. no era un tipo de cuando tengo ganas busco a Dios. Abraham wasn't the type of person that said, when I have the Cuando strength, se I'll seek puede, God. busco a Dios. When I can, I'll seek God. Abraham era del que tomaba una decisión Abraham was the type of person that when he made a y era de largo decision, plazo hacia it was a esa long decisión. turn towards that Mira decision. lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 13. Vamos a leerlo, la historia es bien interesante. Versículo 1. Llegaron a Egipto a pedir de comer porque no había. They arrived to Egypt to ask for food because there wasn't any Pero la food. idea era que Dios lo quería incomodar para llevarlo hasta allá. But the idea that God wanted to do is make him uncomfortable to make him arrive there. Por una razón. For one reason, Dios quería darles provisión. God wanted to give them provision. Y cuando llegan a Egipto salen enriquecidos. When they arrive to Egypt, they're enriched Porque Dios le da un sueño a Faraón. because God gives a dream to Pharaoh, Y le dice Dios a Faraón en un sueño: and he asked him in one dream, no toques a la mujer de este hombre. don't touch the woman of this Este hombre man. es un ungido. He is blessed. Este hombre tiene un llamado He especial. has a calling, a special one. Este hombre yo tengo un trato directo con This él. man, I have an agreement with him Cuidado y lo directly. tocas. Be careful if you touch him. Dale lo que te pida. Give him what he asks. Y viene Abraham y le dice: me voy, Señor. And Abraham comes and says, I'll leave, Le my dice al Lord. faraón. He tells Pharaoh. Le dice Faraón: ten, llévate esto: He says, take this oro, plata, corderos, silver, gold, lambs, ovejas, sheep, vacas. cows, Toda una industria se lleva desde all an Egipto. industry he takes from Egypt. Se lleva una multitud He takes a multitude de animales, of cattle, trabajadores, of workers, oro y plata, of gold and todo silver, tipo de bienes. all types of good things. Dios lo enriquece He en un enrich- pequeño tiempo nada God más. enriches him in just a short amount of time. A esto no estaba acostumbrado Abraham. He wasn't used to this. Abraham was not. Abraham estaba acostumbrado a trabajar He duro. was used to working really hard. Trabajó duro por 75 He worked años really hard for para 75 hacer su years casa allá en to Ur. build his home in Ur. Pero ahora Dios le estaba dando una provisión But abundante. now God was giving him an abundant provision. En un par de meses que estuvo en Egipto. In some months that he was in Mira lo Egypt. que dice la Biblia, Génesis capítulo 13, versículo 1. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían antes estado acampando. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Y voy a hacer una pausa con esto. Volvió a adorar al Señor. He continued to worship the Lord. Queridos, en ese lugar donde se había acabado todo, Beloved, in that place where everything was gone, adoró al Señor. he worshiped the Lord. Regresó al lugar, He went back to that spot, pero ahora regresó con but now abundancia. he returned with abundance. La Biblia no exagera al decir que era The Bible does not rico exaggerate that he was rich con todo lo que with poseía, everything he possessed, pero también volvió y adoró. but he returned and worshipped. Esto nos enseña que en nuestro caminar de la fe This teaches us that in our walk of faith, no solo venimos a la iglesia cuando escasea, we just don't come to church when we don't have anything. adoramos a Dios también cuando Él nos ha We bendecido en worship gran the Lord when he manera. has blessed us bigly, Porque muchos cometen ese in error. big ways, because many make a mistake. Logran, They achieve, tienen su they casa, have sus their homes, their negocios, businesses, las mensualidades que les entran en su cuenta de banco their vienen muy monthly, bien. the monthly they receive from to their bank account. Sus vacas son más gordas Their cada cattle vez. are more fatter each time. Les va mejor. Everything's going well. Y entonces cometen el grave error Then they make the big de mistake olvidar quién se los dio. to forget who gave that to them. Entonces vámonos de vacaciones, vieja. So let's go on vacation, my La wife. iglesia, My wife. me vale gorro la iglesia. I Luego don't care about vamos. the church. We'll El go otro later. domingo ahí vamos. Next Sunday we'll go. Vamos a hacer esto, mira, mi amor. Let's do this, my love. Papi, pero la iglesia. My love, but the No, la church. iglesia qué? No, the church is. Vamos a disfrutar la vida. Let's just go enjoy Nos vamos life. a envejecer muy We're rápido. going to get old Estamos quickly. en la mejor época de We're nuestra in the vida. best time of our life. Y si no disfrutamos hoy, And if we don't enjoy now, ¿cuándo será? when will it be? Y sin darse cuenta, And without realizing it, dejan o descuidan
su relación con Dios. They don't take care of the relationship with the Lord. Tres elementos Three importantes elements that are en important una alianza con Dios. in an alliance with the Lord. Las piedras del altar. The rocks of the altar. Queridos, las piedras representan este templo, este Beloved, edificio. they represent La this congregación place, donde Dios nos ha congregation traído. in which the Lord has brought Ese us. lugar a donde debes de llegar. The place in which you should arrive. Ese lugar donde debes de estar cerca de. The place in which you need to be near. Ese lugar que no puedes abandonar ni descuidar. The place that you can't abandon or not take Pero care había of. otro elemento dentro de ese altar. There was another element in that altar. Había corderos. There were lambs. Son nuestras ofrendas. Those are our offerings. Son nuestros diezmos. Those are our tithes. Son nuestras Those primicias. are our first fruits. Son nuestros sacrificios. Those are our sacrifices. Los damos no porque a Dios le haga We falta. give it not because God needs them. Los damos porque eso alimenta nuestra We relación give it con because Dios. that feeds our relationship with the Lord. Le hace ver que lo ponemos en primer lugar. It shows him that we put him first. Le hace ver que le damos cuando hay It shows him that we give him when o there's cuando enough escasea. or when we don't have Pero any. que Él es la prioridad de That nuestra he's the vida. priority of our life. Y el tercer elemento, el fuego. The third element is the fire. Y el fuego es la oración y And the adoración. fire is the worship and prayer. Eso no debe de faltar. That should never be Hay missing. gente que cuando crece y prospera, There's people that when they grow and ya les da prosper, vergüenza levantar they're embarrassed to manos, lift their hands, cantar en voz alta a to Dios. speak loud or worship Hay gente loudly que to the cuando Lord. ya prospera, There's people that when they prosper, ya no quieren venir a la iglesia de they don't want to come Georgia. to church, to the Vamos church a la of Georgia. iglesia de los americanos que tiene mejores Let's go to the pantallas. church of the American people that have the best screens. Vamos a la iglesia de allá que le caben 4,000 Or the miembros. church over there that 4,000 members can fit in. Porque ya estamos en otro Because we're nivel. in another level. Se olvidan de regresar al You altar forget to return to the altar donde cuando habían solo dos corderitos where there was only just two little lambs. invocaban a Dios. They would invocate the name of the Lord. Se olvidan regresar al lugar They would donde invoke Dios his les name. habló They would y forget donde the Dios les dio place where promesas God y talked to donde them Dios los bendijo. and gave them promise and blessed them. Y Abraham Dios lo trae de regreso. And God Vamos a brings ver este Abraham back. mapa que vamos a poner aquí al frente en la pantalla. Let's see this map. Mira, este es el recorrido de Abraham. This is the voyage of Abraham. Abraham sale desde una ciudad que se llama Ur. Abraham comes from a city that's called Ur. Aquí nació. This is where he was born. Este es el actual Irak. This is the actual Iraq. Aquí vivió hasta 75 años. He lived here up to 75 years old. Dios le trae un plan God brings him a plan. y hay varias paradas en diferentes And there's several ciudades. stops in different cities. Y en cada una de ellas And in each and every one of those, establece un altar they establish an altar hasta que llega until they arrive a Egipto. to Egypt. Ahí fue lo más bajo que tocó en su vida. That's where he was the lowest in his life. Pero cuando tocas lo más bajo de tu vida, But when you touch the lowest in your life, regresas y rebotas como una catapulta hacia you arriba. come back and you go back up. Te lo digo de forma I personal. tell you from a No personal tengas temor de caer aspect. en lo más bajo de tu vida. Don't fear to be in the lowest Cuando of your hace life. 6 años, en el peor momento de mi existir, When 6 years ago, in the moment of my en existence that medio was the del worst, accidente vehicular, in the middle of the cuando lo accident, perdí todo, when I lost everything, hubo una cosa que no perdí: there was something that I didn't lose. mi fe en Dios. My faith in God. Creer que Él seguía teniendo planes Believing conmigo. that He still had Saber plans que Él with era mi me. Padre y que estaba cuidando de Believing that mí. He was my Father and He Y was que Él taking tenía care of todo me. bajo That He control. had everything under control. Que lo único que tenía que hacer era soportar. That the only thing that I had to do is Porque just Él keep tenía el supporting control de todo. because He had the control of Y everything. de ahí abajo, And from there sabía on, que Dios iba a hacer que I knew that rebotara the nuestra Lord was vida. going to make that my life would go Y back eso up. fue exactamente lo que And that's sucedió en la vida exactly de what Abraham. happened in the life of Abraham. Regresó He went back a lo que to what was hoy en día es Jerusalén, nowadays is Jerusalem. sigue siendo Hebrón, It's still Hebron. y de ahí viene la palabra hebreos. And from that, the word comes of Judíos. Hebrews. Y Él es el Padre de la fe y el Padre de And He is todos the father ellos. of faith. Este hombre me parece fascinante su This vida. man is fascinating. His Era un hombre life. de alianza. He was a man of Era un hombre alliance. que en cada ciudad He was a man that in each city, lo primero que hacía era establecer un the first thing altar. he did was establish an altar. No descuidaba la iglesia. He did not
not take care O of the sea, church. eso representa hoy en día That represents una nowadays persona o a familia person or a family que no member descuida la that iglesia, does not take care of his que no church descuida su relación con or Dios, does not worry about que no taking his deja de relationship ofrendar, of diezmar y dar God primicias, or giving his tithes and offerings, y que mantiene el altar and that he encendido con maintains the fuego altar lighted up de with fire oración y adoración a of prayer Dios. and worship to God. Gente que levanta manos y canta People al that Creador. raise their hands to Yo le decía worship the Lord, a las the personas Creator. en las 9 de la I mañana, would tell the people at 9 a.m. service, a mí no me interrumpan los domingos a las 11 de la mañana. nobody interrupt me on Sundays at 11 when I'm here. Yo levanto manos, I raise my hands, aunque queme los hombros, even though my arms may not aunque mi want to, espalda se canse. even though my back may hurt. Le digo a mis hombros y a mi I get espalda, tired. se I tell sujetan my porque aquí arms está and el my Creador. shoulders Se and my back. rinden porque aquí está el Respect que es because digno de here ser is the Creator alabado. and the one that's worthy to be Se worshipped. enmudecen y se callan You be quiet and porque aquí está silent su majestad, because here is aquí His está su majesty. Creador. Here is your Creator. Y aquí en este punto And here in this point es donde siempre adoro a mi Dios, is where I always worship donde my siempre Lord, le exalto. where I always exalt Him. Cuando lo hago con todos ustedes When I como do it with all familia. of you as a family, Adicionalmente, todas las mañanas additionally, every morning, le dedico un tiempo a mi I Dios. dedicate time to God. Tampoco soy un monje que me la pasa 2 horas metido ahí. I'm not a monk that's also Ni hours quiero there. exagerar, I pero don't want to mis exaggerate. primeros 5 minutos del día But the first 5 minutes of the day son de Él, are His. son de estar en el altar. Worshiping, Leer being la in the Biblia. altar, reading the Bible, Un versículo nada a más. verse, just one verse, Todos los días. every day. ¿De quién lo aprendí? From whom did I learn that Del from? Padre de la Fe. From the Father Porque of the si faith. queremos aprender de la fe, Because if we want to learn tenemos about que the ver faith, lo que hizo el Padre de we la have to fe. see what the Father of the Si faith tenemos que did. aprender de la vida de If we creerle a have to Dios learn por about the largo life plazo, and believe God in long tenemos term, que ver cómo lo hizo este we hombre. have to see how this man did it. Sigamos leyendo, queridos, lo que Let's dice la continue to Biblia. read. Capítulo 13, versículo 5. Mira lo que dice la Biblia. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganada y muchas carpas. Queridos, Beloved, cuando hay una persona que es bendecida por Dios, when there's a person that's blessed by the Lord, aún los que están cerca de él les va a salpicar la even those that are bendición, close to him will receive that blessing, aunque no se lo merezcan. even though they may not deserve it. Lot no levantó ni una sola piedra del altar. Lot did not pick up one rock No for the vas a ver altar. que Lot levante You're piedras. never going to see Lot pick up a rock. Que lo haga el tío, No, let my uncle Que do él adore. it. Let him worship. que él ore. Let him pray. Ah, pero qué bonito seguir Oh, but sentarse how beautifully para que me salpique tu To bendición. just be with you so I can get that part of the blessing. No. No. Aparecerán en tu vida gente que son como People will sanguijuelas. appear those people that are like leeches. Cuando Dios te ha bendecido, When God has blessed you, ojo, be careful, porque los más cercanos a ti because those that are closer to you vendrán disfrazados de bondad, will come dressed up with pero en realidad son kindness, sanguijuelas que quieren but in succionar reality de they're ti. leeches that want to suction from you. A Lot no lo vas a ver ni siquiera Lot, you're adorando not a going to Dios, see him just ni siquiera. worship one time No hay God. versículos There's que no me digan verse that says so, que Lot sacrificaba para Dios. that Lot sacrificed for God. Claro, le alcanzó la bendición porque estaba pegado de Of Abraham. course, the blessing was there because he was attached to Hay mucha Abraham. gente que a veces me dice, pastor, déjeme estar There's cerca many people that de say, usted. let me be near you. Yo digo, de mí no necesitas estar For cerca. me, you don't need to be close De que to. necesitas estar cerca es de Dios. From whom you need to be closer is levanta to be tus closer to propias God. piedras. Go and pick up your Ven, own levanta rocks. tu propio altar. Pick up your own altar. A veces tengo que hacerme a un lado incluso. Sometimes I had to step aside. Yo cuido mi altar I take care of my altar, y lo cuido con celo. and I take care of it with jealousy. Y Lot, habrá muchos en la vida que no quieren And tener lots relación con Dios, pero gonna be como many quieren las bendiciones. That don't want to have a relationship with God, but they want the Aquí no hay blessings. Lots, gracias a There's no Dios. lots here, Aquí thank hay gente de goodness. altar que viene a There's la people iglesia that have continuamente y altars sin and come to falla, church continuously comprometida. without failing, and they're Gente que no compromised. descuida estos 3 elementos. People that do not take or Las don't lose these piedras 3 que elements. representan la iglesia. The rocks that represent La the church, the congregación. congregation. El cordero que representa nuestras The lambs ofrendas, that represent our offerings, diezmos, our tithes, primicias our first fruits, y el fuego and the que fire representa la pasión con that la que busco a represents Dios, the passion in la which I seek oración God, y the la prayer, adoración.
and the worship. No, yo no busco formar monjes que la No, pasen de rodillas I todos don't los seek to have días. monks to be on their knees every day. Busco formar personas I seek to form que people sean sensibles a la presencia de that are Dios, sensitive to the y que presence of aunque sean God. los primeros 5 minutos de And su even if día, it's just the 5 minutes in their day, hablen con Él. speak to Him. De pie, de rodillas, Whether you're bañándose, standing on your manejando, knees, como taking a sea. shower, driving, however you Pero want. habla con Él. But talk to Y Him. que no descuides el altar, And don't make no sure you don't descuides el cordero, lose las to take care ofrendas, of los your sacrificios, altar, los diezmos. your lambs, your offerings, your Y no descuides el sacrifices, fuego de la and pasión, the de la fire and the entrega passion y de la of your adoración a giving Dios. and the worship to the Lord. Entonces, sucede que Lot es bendecido también. So then Lot is blessed as well. ¿Era justo, pastor, que Lot fuera Was bendecido? it just, Pastor, that Lot was blessed? Pues mira, no vamos a sacar una conclusión si era justo o no era But we're justo. not going to have a conclusion where it was Fue just or not bendecido, le just. tocó caminar He junto a was Abraham. blessed and he was walking next to Abraham. Ahora, ¿sostuvo la bendición? Now, did he maintain the blessing? Ahí sí es otra cosa. That's another Cuando thing. ya le tocó ser independiente, When he had to become independent, cuando ya Abraham le dijo, hey, ¿qué onda? when Abraham said, hey, what's going on? Eres bendito porque estás cerca de mí. You're blessed because you're near Y me. ahora además, los pastores de tus ovejas And now se están peleando con los pastores de mis the ovejas. pastors of the sheep are fighting with the ¿Sabes qué pastors onda, of my Lot? sheep. Apártate de mí. You know what, Lot? Separate from me. Escoge la tierra. Choose the land. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la You go izquierda. to the right, I go to the left. Pero ya no podemos estar But we juntos. can no longer be together. Y entonces Lot se va a la tierra de mayor Then bendición. Lot goes to the land where there's most Tierra de blessings, riego, y era muy verde esa where tierra. it was green. Lot dijo, Lot said, me voy a la bendición. I'm going to the Hay que mi blessing. tío se vaya a esa tierra de I'll let desierto my bien uncle fea. go to that land where it's desert. En la tierra de la izquierda no había The land on the left, tierra de riego. there wasn't a land where you can Pero Lot no fertilize. se dio cuenta que se estaba yendo a una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra, Lot didn't realize that he was going to a city that was que Sodom and Gomorrah, representa el pecado y la perdición. and that represents the sin. Pero le deslumbró la ambición de la riqueza. But he saw the Es richness que ahí hay tierra verde, of that land, and ahí hay there's campo green fértil, land, there's fertile ahí hay land, muchos frutos. there's many fruits, Y empezó a enriquecerse. and he began to enrich himself. Pero a los años, But through the years, como no tuvo una relación con Dios, like he didn't have a relationship with como God, ni un solo altar levantó, without one, he never lifted asistía a an la altar. iglesia, He did not assist the no church. cuidaba corderos, He didn't ofrendas, take care diezmos, of the land, sacrificios, tithes, or primicias. offerings. En otras palabras, le valía gorro la first relación fruits. con Dios. And in other words, he didn't care the relationship with the Lord. Lo único que quería era la ambición de las The only thing he bendiciones. wanted was the ambition of those blessings. Por el otro lado, Abraham, On the other hand, Abraham, a la tierra que iba, the land in which he was going to, él no le importaba la tierra. he didn't care about the A él le land. importaba He cared la relación con Dios. the relationship he had with God. No le importaba si la tierra tenía He bendición. didn't care if the land did have blessings or Le not. importaba estar cerca del que tenía las bendiciones. What he cared about is to be the one near the cuidó one that mucho had de the eso, Abraham. blessings, and he'd take Y care lo of hizo a that. largo plazo. And he did it long term. Mira, sigue leyendo la historia. Vamos al siguiente versículo, Let's continue to muchachos. read. Versículo 6. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Vamos rápido, me lo cambia, muchachos. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. El versículo, muchachos, ya acabé. Se nos frizó, Di. Vamos a abrirlo acá en mi computadora rapidito. ¿En qué me quedé acá? Génesis 13:7. Ahora Génesis capítulo 13, del 14 al 18. Mira del 14 al 18. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión de ella, y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo del que pertenecía a Mamre, y ahí construyó otro altar al Señor. Una vez más en otro territorio construye Abraham otro altar. Pero te das cuenta que Dios reafirma su compromiso con Abraham y el plan que tiene hasta que se separa de Lot. He makes his compromise firm until he separates from the other. Y fue hasta que se quitó esa sanguijuela que empezó el And crecimiento en la that's vida not de until he Abraham. took that Verdaderamente. leech away from him. That's where he started to bloom. Verdaderamente, Truly, queridos. truly, beloved.
Me dicen amén. The church say amen. Yo sé que tú ya estás pensando en sanguijuelas. I know you're already thinking about the leeches. Yo sé que ya tú estás pensando, ¿quién podrá ser You're thinking, sanguijuela like, a who mi could be that alrededor? leech around me? Es el que te drena energía. It's the one that drains your energy. Es el que solamente está criticándote. The one that's criticizing Es el you. que solo está viendo a ver en qué te equivocas. The one that's just seeing where you make a mistake. ¿Quieres que te diga el nombre? You want me to tell you the name? No sé cómo No, se I llama. don't know. Ya tú lo sabrás. You should know. Pero todos tenemos lots. But we all have lots. Todos. We all do. Porque donde está la bendición, Because where the blessing is, ahí también hay there's also personas que quieren quitar la bendición. people that want to take your Queridos, blessing. vamos a la parte final de la prédica ya. Go to the end, beloved. Génesis capítulo número 22. Abraham en todas las ciudades a las que llegó estableció altar. Abraham, every city he arrived Y to, ahora he would estaba en la prueba establish an final. altar. And this was the last Dios test. le dice, ahora en el altar no vas a llevar cualquier cordero. God tells him, in the altar, you're not going to take just Ahora me vas a any entregar lamb. a tu hijo, You're going to give me your son, al que tanto amas. the one that you love. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. Querida iglesia, la vida de Abraham estuvo marcada por el altar. Beloved church, the life of Abraham was marked by the Estos tres altar. elementos siempre estuvieron presentes. These three elements were always Si present. tú quieres caminar en la alianza con If you want Dios, to walk in alliance with the necesitas Lord, tener estos tres elementos you need to siempre have these presentes en three tu vida. elements always present in your life. Las piedras del altar, The rocks of the altar. es la iglesia donde tú estás It's the siendo church in which you are formado y donde being Dios te habla. formed and where God Es is el lugar a talking to donde you. Dios te guía. It's where God Es el is lugar a guiding donde you. Dios te dirige. It's a place where God is making sure you El follow. cordero, ofrendas, diezmos, sacrificios, primicias. The lamb, offerings, tithes, sacrifices. Es triste como el egoísmo humano It's sad how your ego, the human ego, hace que nosotros dejemos de dar. makes us not want to give. Claro, porque a veces es fácil, por ejemplo, hablando de diezmo, es más fácil dar un diezmo cuando ganamos Talking solo about tithes. $500 a la It's semana. easier to give a tithing when you're only getting $500 a week. Sí, porque son solo It's 50. because it's only $50. Pero cuando ya ganas But when you're getting 2,000 a la semana, $2,000 a week, ya son 200 de now diezmo. it's $200. Ahí la gente lo piensa más, Then people think about it more. porque ya no son 50. It's not 50. Pero no ha cambiado, sigue siendo And nothing has 10%. changed. It's 10%. Y a veces la gente se deja llevar por el egoísmo. Sometimes people let the ego guide them. Y en lugar de pensar, Instead of thinking ¿cómo puedo hacer what I can do para alcanzar más? more, Se van a la mentalidad de they go miseria y into de the escasez y de mentality pobreza. of poverty. Para decir, ¿cómo para no dar tanto? How to not ¿Cómo give hago too much? para no What dar do I do to not give too Y much? quedan atrapados en el And you estancamiento. are stuck. Querida familia,
Beloved family, debemos de tener una mentalidad como la de Abraham. we should have a mentality like Abraham. Sara, tráeme al cordero. Sarah, bring me the lamb. Es fácil cuando quedan dos It's corderos. easy when there's just Para two. algunos sigue siendo difícil. For some of them, it's still Cuando los difficult. corderos abundan, When the lambs are abundant, no debería de ser difícil it should diezmar a not be Dios. difficult to tithe to Nunca God. olvides a tu Never creador. forget your Creator. Nunca olvides de dónde te Never sacó. forget where you came Él from. tiene la capacidad de He has the multiplicarte, capacity to bendecirte y multiply you, bless you, engrandecerte. and make you big. Es la vida de altar. It's the life of the Es la altar. vida de estar It's the life of constantemente being en consistent, fuego encendido in con fire, Dios. flame. Una sola cosa with sí te lo God. puedo asegurar. One thing that I can assure you, Es difícil tener una relación con Dios it's difficult to have a relationship with the Lord cuando entre tú y Él when you and Him se encuentra el ego y el orgullo o el egoísmo. is found in the ego or the Es pride. muy difícil tener una It's very relación con Él difficult to have a relationship with Him. cuando solamente quieres When you estar only para want to be recibir, there to receive, pero no estás but dispuesto you're not willing a dar. to give. Me dicen amén, And iglesia. the church say La amen. vida de altar depende The de life of the estar altar siendo depends guiado por On Dios always being guided by en la God tierra donde Él te puso The land where y He ser put you, sensible and be a lo que sensitive Él te dice que hagas. to what He tells you to do. Enfrentarás dificultades, You may encounter difficulties. enfrentarás o tendrás enemigos. You will encounter to have enemies. Mira, ya no quiero profundizar tanto en esto porque no tengo tanto tiempo. Look, I don't want to go more profound this Pero because I don't have hubo una enough ocasión time. There was one En que time Dios tuvo que ir en que Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot Abraham had to rescue Lot porque otros reyes because other kings junto con sus soldados with their soldiers habían capturado they had captured. y Abraham va And Abraham y hace goes, guerra en contra de esos he reyes. makes war against those kings. Abraham no era Abraham was not un estratega de guerra, a strategist of war. era anciano, He was elder, pero Dios estaba con él but God was with him. y tiene como 300 trabajadores He had like 300 workers. y los envía divididos en dos He grupos. sends them in two groups. Y es increíble que esta estrategia de guerra se It's sigue usando hasta el día de hoy. how this strategy of war still continue to be Abraham used les dice a today. ellos y les dice, esperen, Abraham says, wait, van a ir a atacar you're going to attack de noche from night cuando estén durmiendo. when they're sleeping. ¿Quién le dijo eso a ese Who viejito? said that to that elder man? El Dios que lo había llamado desde God Ur de had los called him Caldeos. from Ur. Ese Dios lo guiaba. That God guided Las him. decisiones que Abraham tomaba, The decisions that Abraham eran made poderosas. were powerful. Sus trabajadores van His workers y go, atacan al campamento they attack the camps de noche. at night. Acribillaron a todos y rescataron. They killed all and they rescued. Y se llevaron todo ese botín, todo ese oro, They animales de took all todos those esos cattle territorios. and everything from those territories. Abraham se los trajo. Abraham brought it Esta with estrategia de him. atacar de noche This strategy of attacking es at la night estrategia favorita is the del favorite ejército de los Estados strategy Unidos. of the U.S. Army. Cuando atacaron Irak, When they attacked lo Iraq, hacen de madrugada. they do it in the middle of Cuando mid-morning. atacan ahorita que atacaron algunos lugares When they attack some areas de Hezbollah, of Hezbollah, lo hacen de noche. they do it at night. Esto no se lo inventaron el Army de They los didn't Estados invent Unidos. that. The Army Esto of the fue United States algo didn't que invent that. Abraham, ese anciano que estaba It was pactado con something Dios, that Abraham, that elder that was packed with Dios lo God, guiaba, que or todo had lo a que pact with emprendía God, God would guide him se in everything he multiplicaba y did. era bendecido. He would multiply and No be blessed. descuides tu relación con Make Dios. sure you take care of your relationship with Hagamos esta God. alianza con Él Let's make this y alliance with mantén Him. estos tres elementos en And tu vida maintain these delante three de elements Él. in your life in Pero front of quita el Him. orgullo y el egoísmo But de take away entre the tú y pride and your Dios ego between you and para God. que esta relación pueda this mantenerse relationship siempre fuerte maintain delante del itself Padre strong Celestial. always in Dale un front of our fuerte heavenly aplauso al celestial Señor. Father. Y vamos a Let's give Him ponernos a en round of pie, por applause and favor. please stand up. Vamos a orar Let's pray. y vamos a agradecerle al Creador. Saben,